serie de interrogantes en el pensamiento y en la cultura de los estudiosos de la Biblia. Es tanto, el libro de Jonás es uno de los libros más controvertidos del Antiguo Testamento, junto con el libro de Génesis. Es el libro más discutido y donde los eruditos bíblicos no se ponen de acuerdo porque dicen hay excesiva fábula y también hay una serie de situaciones que pasan en ese libro que son en cierta medida para algunas personas difíciles de entender. Hemos estudiado hasta hoy la idea de que los marineros estaban angustiados, temerosos. Ellos tienen que tomar una decisión clave. Es tanto, en caso de emergencia, cuando un marinero sabe que va a morir porque su embarcación está por colapsar, hay un protocolo que se sigue paso a paso. Y el protocolo final que se sigue en una embarcación es botarlos en seco. Nunca, no existe en el protocolo de embarcación arrojar a los seres humanos. Porque la ética enseña pues que los seres humanos son valiosos, son importantes. Así que en ningún momento del patrón ético puedo escuchar la idea de que alguien podía haber sido lanzado al agua porque era más fácil arrojar lo que estaba en la embarcación para salvar vidas. Es obviamente que frente a una tormenta como la que estamos en presencia, alguien diría, bueno, pero requería más bien peso para que la embarcación se mantuviera a flote. Otros dirían, bueno, mientras más peso, probablemente pues la fuerza del mar haya generado quizás un mayor golpeteo en todo lo que es todo lo que implica el barco y generar quizás una catástrofe. Así que obviamente para poder salvar vidas era necesario que hubiera un peso equilibrado. Sin embargo, la historia bíblica me habla de la idea, pues ayer dijimos que a Jonás lo interrogan, a Jonás le hacen unas preguntas que él mismo no quiere responder. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu pueblo? Y Jonás sí tenía claro una cosa. Jonás tenía claro quién era, también tenía claro lo que se le había indicado que debía hacer, pero Jonás tenía un severo problema personal, no solamente con las personas a las que se le envía, sino consigo mismo. Y ya van a ver por qué estamos pensando en la idea de que Jonás tiene un grave problema. El versículo 11 comienza diciendo lo siguiente. Y dice el versículo, entonces le preguntaron a Jonás, miren esto, preguntarle a quien es el causante del problema, preguntarle a aquel que consideramos que es una de las causas por las que estamos en riesgo. Y frente a esta pregunta, cualquiera puede sacar excusas y decir, mira, yo soy responsable, pero merezco misericordia. Y entonces vienen los marineros y le preguntan a Jonás, miren la pregunta que le hacen a Jonás, ¿qué haremos para que el mar se calme? Una pregunta que es un tanto como capciosa, ¿no? Como extraña, porque obviamente ni el mismo Jonás sabía qué podía hacer para calmar el mar. Él sí sabía, de alguna manera, él estaba claro de que las consecuencias a esa realidad era que él mismo había sido rebelde frente a la voz de Dios. Y ahora vienen y le preguntan a Jonás, mira, ¿qué podemos hacer? Obviamente los marineros saben lo que se debe hacer frente a estos momentos. Pero ahora no estamos en presencia de cualquier tormenta. Estamos en presencia de una tormenta que es singular. Nunca en la historia de estos personajes habían vivido una tormenta como esa. Yo no sé si en tu vida has vivido un problema que en tantos años de vida alguna vez hayas experimentado. Hay ocasiones en nuestra vida que hay problemas que son únicos y parecen que llegan una vez en la vida. Y así le pasaba a Jonás y a la embarcación. Ellos sabían que había un problema y el problema era delicado, pero ahora dice la Biblia que le preguntan a Jonás de manera directa
la solución al problema. Y viene Jonás, quien podía justificar su acto, viene Jonás, quien podía sacar la excusa, viene Jonás, quien podía quizás de pronto hasta vender a alguno allí y decir, mira, yo creo que la opción más es seguir remando, creo que la opción más es arreglar las velas, creo que la opción más será quizás dejarnos llevar hasta que el barco de pronto llegue a un punto de quiebre. Pero el asunto aquí en cuestión es que la respuesta de Jonás es extraña. Y ya van a ver por qué es extraña. La respuesta de Jonás ahora que aparece en el escenario, dice la Biblia que esta pregunta aparece en el escenario porque el mar se embravecía cada vez más. Es decir, el problema no era solo la tormenta. El asunto era que mientras más pasaba el tiempo, en vez de la situación mejorar, lo que se estaba era agravando. No es lo mismo tener un problema y saber que está el problema a tener que enfrentarse a un problema que cada vez se vuelve peor. Y yo no sé a quién le ha pasado esto, pero hay situaciones en la vida en las que nos pasa así, que el problema se pone grave y se sigue poniendo grave en un punto en el que nosotros no entendemos ni siquiera cómo comenzó el problema. Y ahora resulta que la Biblia me dice ahora, la respuesta de Jonás es un tanto capciosa y rara, pero responde a lo que Jonás, a cómo se sentía Jonás. Nosotros dijimos hace 2 días que Jonás posiblemente por su trastorno compulsivo que tenía, Jonás estaba deprimido porque nadie puede quedarse dormido en una embarcación frente a una tormenta tan voraz como esa. Y ahora Jonás responde como lo haría una persona que sencillamente perdió la esperanza. Y miren lo que dice Jonás, miren esto. Y Jonás dice, tómenme y échenme al mar, y el mar se calmará. ¿Cómo? Es decir, que Jonás se sentía de la misma forma como los marineros habían desarrollado un trabajo para lanzarlos en serie. En otras palabras, Jonás ahora se convertía en un enseres, en un objeto más. Jonás había sentido que había perdido valor. Yo no sé cuántas personas frente a los problemas en ocasiones sienten que ha perdido valor. En ocasiones sienten que ya no tiene sentido vivir. Y a Jonás le pasó eso. Jonás estaba en una presión tan grande que Jonás dijo, mira, aquí la única solución, hay una regla ética que dice, para salvar a muchos es mejor que muera uno. Entonces, si yo quiero y deseamos salvar a muchos o salvar a todos los tripulantes, entonces yo me sacrifico. Obviamente que aquí no hablamos de un sacrificio vicario como el sacrificio de Jesús, porque Jesús no es culpable de lo que hace. En el caso de Jonás, Jonás sí es culpable. Jonás es responsable de lo que está ocurriendo. Pero Jonás en su responsabilidad y en su nivel de culpabilidad, como todos los seres humanos vivimos en esta tierra, es tanto, los que estudian las áreas de psicología dicen que el 90% de los problemas mentales que vive el mundo se traducen o comienzan a partir de la culpa. Así que Jonás estaba siendo culpable, había un peso en el corazón que lo soportaba, y Jonás dijo, mira, la solución a esto es sencilla. Yo me voy a permitir que ustedes me tomen como un enseres, como algo sin valor, como algo que no tiene sentido, y me lanzan al mar. Yo le pregunto, ¿había alguna esperanza en Jonás de ser salvado? ¿Había alguna esperanza en Jonás de que algún milagro pasara? Jonás sabía que si al caer en el agua, él llegaba al agua, Jonás sabía que eso era su último día. ¿Por
Porque a nadie se le va a ocurrir estar exactamente en el momento en que lo lanzan para salvarlo. Pero miren lo que pasa. En el escenario aparecen entonces algunas cosas importantes. Y dice la Biblia que Jonás toma la decisión de que sea echado al mar, porque yo sé, dice Jonás, que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. En otras palabras, el único culpable, responsable, el único que merece morir soy yo. Todos ustedes son sencillamente víctimas de un proceso. Lo que sí debemos aprender en la vida es que todas las cosas que hacemos tienen consecuencias. Y hay muchas consecuencias que no solo te afectan a ti, también van a afectar a tu entorno. Y el asunto es que cuando afecta al entorno, muchas veces nosotros ni siquiera estamos conscientes de cuánto daño estamos ejerciendo a nuestro alrededor. Hay gente en esta tierra que hace daño y continúa haciendo daño, destruyendo a su alrededor todas las cosas, y piensa que nada es posible y que sencillamente él puede hacer todo lo que quiera sin hacerle daño a su alrededor. Pero todo lo que uno hace afecta, impacta. Jonás, sin desearlo, estaba afectando a unos marineros que ni culpa ni responsabilidad ni sabían lo que estaba pasando, pero que ellos mismos estaban viviendo en carne viva lo que implica todo acto de rebelión. Es tanto, en la Biblia hay muchos ejemplos de gente rebelde, gente que quiere hacer lo que desea, gente que no le importa la responsabilidad frente a lo que hace, gente que sencillamente se levanta todos los días sin un propósito y sale a la calle para dañar a otro. Gente que pareciera que se le va el raciocinio y la capacidad mental de pensar adecuadamente. Y entonces ahora no le importa si otro sufre o deja de sufrir. Es tanto, la Biblia hace eco muy fuerte de la idea de que en el tiempo del fin el amor de muchos se enfría. Y se enfría sencillamente porque el corazón ha perdido todo vestigio de compasión. Pero en Jonás todavía tenía algo de raciocinio. Y a pesar de su depresión, de su problema, de su situación difícil, Jonás dijo, aquí la opción es que ustedes hagan lo mismo que hicieron con los alimentos y todo lo que había en el barco. Y cuando Jonás lo lanza en el agua, que obviamente no pudo haber sido una decisión rápida, no pudo haber sido una decisión espontánea, porque a nadie se le va a ocurrir agarrar a otro y lanzarlo al agua así por así. Tiene que ser otro desquiciado mental o alguien desequilibrado en ese nivel. Así que yo me imagino que en ese momento, mientras discutían qué es lo que vamos a hacer, no le entraba a la cabeza al marinero principal y a los que estaban allí tripulando la idea de que alguien fuera lanzado al agua. Pero cuando se dieron cuenta que el mar, mientras más intentaban resolver el problema, se dieron cuenta que la cosa se ponía peor. Y cada vez peor. Y peor. Y peor. Y peor. Hasta en un punto que comenzaron a temer por su vida. Y cuando tú comienzas a tocar en la vida a alguien, comienza a generarse un esquema mental que se llama el esquema de autocompasión. El ser humano ahora deja de pensar en otro para pensar en sí mismo. Y resulta que ahora, según el proceso, la Biblia sigue diciendo y presentando la idea y sigue mostrándonos, dice el texto, versículo 13, con todo. Y ese con todo resume la idea de que hicieron todo lo humanamente posible para salvar a Jonás. ¿Sabían que era culpable? ¿Sabían que por su responsabilidad habían llegado a ese nivel? ¿Sabían que él mismo había reconocido su condición? Pero a pesar de eso, su corazón no permitía que lanzaran a ese hombre al agua. Y dice la Biblia, con todos esos hombres trabajaron por mover la nave a tierra.
hacía más en torno a ellos. Yo no sé cuántos han sentido en la vida que hay problemas como que lo tomó conmigo. ¿Ha sentido, verdad? Que hay problemas que como que es contigo. Y se mantiene, y se mantiene, y se pone fuerte, y se pone fuerte. Y en algunas ocasiones hasta peleamos con Dios y discutimos con Dios, le decimos a Dios, ¿y por qué conmigo, Señor? Tanta gente, más de 7 millones de habitantes en este mundo, y ahora sí yo. Y en algunas ocasiones hasta nos victimizamos y comenzamos a generar todo tipo de racionalidad para justificar la razón por la que por alguna manera está ocurriendo esto. Y resulta que Jonás, una vez que estos marineros hacen todo lo posible por cambiar la situación, el pasaje dice, versículo 14, que ellos no decidieron de manera directa y voluntaria lanzarlo, sino que tomaron una decisión que todos debemos aprender a tomar cuando tenemos un problema. Es tanto, los seres humanos buscamos ayuda en cualquier lado antes de hacer lo que vamos a hacer ahora, en el pasaje del versículo 15. Y dice el versículo 14, entonces clamaron al Señor. Miren esto interesante. Hay una propuesta, lánzame al mar. Hay una decisión. Nosotros no queremos lanzarte al mar. Nosotros vamos a hacer lo que sea para salvarte. Pero cuando se dieron cuenta que el problema seguía más grave, se colocaron a un nivel que no podían controlar, el versículo 14 dice que decidieron clamar al Señor. Ahora no a cualquier Dios. Ahora decidieron clamarle al Dios de Jonás. A ese Dios que es el dueño del cielo, la tierra y el mar. A ese Dios que habían aprendido de Jonás. A mí me gusta esta historia que muchas veces las rebeliones humanas se convierten en bendición. Porque salvan a corazones que sin entender lo que les pasa, Dios usa ese momento para transformar sus vidas. Y dice la Biblia que clamaron al Señor y dijeron, y esta oración me parece corta, es una oración corta, pero tiene una profundidad teológica a un nivel tal que si pudiéramos orar como oraron estos marineros en esa embarcación, estoy seguro que nuestra vida será diferente. Cuando oramos, muchas veces oramos clamando a Dios para pedir cosas. Señor, te pido, Señor, resuélveme el problema, Señor, sácame de esto, Señor, tal cosa, pero no estamos conscientes de cuál es el propósito real de la oración. Y dice el texto que ellos clamaron al Señor, versículo 14. Y dice la Biblia que comenzó la oración. Señor, te rogamos que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Es decir, te rogamos que no muera nadie a causa de la rebelión de uno. Te rogamos que nuestra vida no sea afectada porque hay una mala decisión en alguien. Y el problema del ser humano es tan grave que hay gente en este mundo que no es consciente de cuán malo ha llegado a ser. Porque el enemigo nos ha colocado en la cabeza la idea de creer que no somos malos, que somos buenos, porque no hacemos nada malo. Pero el problema del corazón humano es que es engañoso. Y el corazón humano engañoso, a veces hacemos cosas que parecen buenas, pero que en el fondo se convierten en un problema y un tropiezo para otros. Es tanto la razón principal por la que necesitamos un Salvador, es porque según la Biblia todos somos malos. Nadie puede estar aquí esta noche creyendo que es bueno. Y según el texto dice el pasaje, que la oración comenzó diciendo, Señor, te rogamos que nadie perezca por el problema de este hombre. Pero miren cómo sigue la oración. Me encanta la oración. Y la oración sigue, miren esto. Ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has obrado, ¿cómo qué? ¿Cómo ha obrado Dios? ¿Cómo obra Dios?
porque tengo que asumir mi responsabilidad. Pero ahora ellos reconocen que Dios ha actuado como Él quiere. ¿Sabes que hay una disputa grande en el ser humano? Decidir quién obra y decidir quién hace la voluntad de quién. Y la más grande lucha del ser humano no es si pertenece o no a una congregación. No es si se bautiza o no se bautiza. No es si mejora o no mejora el problema. La más grande lucha del corazón humano es quién domina el corazón. Porque los seres humanos queremos controlar todo. Queremos maniobrar. Queremos hacer nuestra voluntad. Queremos hacer lo que queremos. Nadie en esta tierra se levanta cada día deseando profundamente. Y puede haber gente que desee hacer la voluntad de Dios, pero en el fondo es posible que alguno todavía abrigue la iniciativa de hacer lo que él quiere. Porque muchas veces lo que Dios me pide que haga es contrario a mis principios o a mis ideales. En ocasiones a veces hasta racionalizamos la voluntad de Dios. Y hay ejemplos en la Biblia de voluntades de Dios que parecen descabelladas. Un ejemplo muy tácito, Dios le dice a Abraham, entrega a tu hijo en sacrificio. Una cosa que parecía descabellada. Dios le dice a Oseas, cásate con una mujer ramera, una cosa loca, sin sentido. El mismo Dios viene en carne humana para morir en la cruz por nosotros, una cosa descabellada. Pero Dios obra en cosas descabelladas para mostrarnos que no es mi racionalidad, que no es mi intelecto, que no es la forma como pienso que son las cosas, es la forma como Dios guía a este mundo en el nombre del Señor. Por eso es que la lucha más grande es con la voluntad. Y ahí comienza la lucha entre lo que quiere hacer Jonás y lo que Dios quiere hacer. ¿Quién triunfará? Usted dirá, bueno, va a triunfar Dios porque es que tiene control de todo. Sí, gloria a Dios, amén. Pero en medio de ese triunfo de Dios, algunos se frustran. Y anda frustrado con la cabeza hacia abajo, cabizbajo. Ay, ¿por qué me toca hacer lo que Dios me pide que haga? No quiero hacer eso. Y es normal en el ser humano no querer hacer la voluntad de Dios. Pero cuando tú haces la voluntad de Dios, entonces te vas a ahorrar una serie de problemas tan grandes del que te aseguro que va a cambiar tu condición de vida. Hay muchas cosas en nuestra vida que han pasado que se pudieron ver evitadas, pero que no se evitaron porque yo decidí mal. No es tanto lo que Dios hace, es lo que yo decido permitir que Dios obre en mi vida. Así que estos hombres dijeron, mira, nosotros estamos orando no solamente para que nos cuides y nos salves, también estamos orando para que se haga siempre tu voluntad. Y qué maravilla ver unos marineros diciéndole a Dios, Señor, que se haga tu voluntad, que se cumpla tu plan, Señor. Y luego viene y aparece en escena lo que ha de ocurrir. Y el versículo 15 dice lo siguiente, escúcheme bien, versículo 15. Y dice, entonces cuando ya habían orado a Dios y cuando le dijeron a Dios que se debía hacer su voluntad, entonces, sin titubear, escúcheme bien, sin cambiar de parecer, sin racionalizar lo que había de hacer, la Biblia dice que entonces tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Hay momentos en la vida que Dios me dice, eso que estás haciendo no está bien. Y muchas veces en vez de nosotros lanzarlo al agua para que se vaya, lo que hacemos es almacenarlo como un nicho, y nos gozamos y nos alegramos de eso. Y Dios te dice, pero suéltalo. No. Si lo suelto pierdo mi vida. Y nos pasa igual como la mujer de Lot. Se terminó convirtiendo en lo que tanto amaba. Porque los seres humanos nos cuesta soltar. Y la vida se traduce en dos aspectos. En todo aquello que somos capaces de agarrar y mantener.
todo aquello que somos capaces de soltar y liberar. El perdón es un ejemplo de eso. Liberar. En definitiva, el pasaje es claro cuando dice que Jonás estaba ahora en una situación bien difícil, bien embarazosa. Jonás ahora lanzando en el agua. Quizás en ese momento ya Jonás estaba claro de lo que implicaba esa decisión. Pero finalmente el pasaje dice que cuando lanzaron a Jonás y lo echaron al mar, la furia del mar se calmó. ¡Wow! No hay otra solución. La única solución para calmar el mar era lanzar a Jonás. ¿Descabellada? Es posible. ¿Extraña? También es posible. ¿Complicada de entender? También es posible. Pero al final, ese era el método que Dios estaba usando para ayudar a Jonás a entender que el control no estaba en él. ¿Cuántas cosas tienen que pasar en mi vida para yo entender que el control no está en mí? Que el poder no está en mí. Que el poder está en Dios. Que me puedo cansar de agarrar las cosas que me gustan de este mundo. Que estoy agarrado a los vicios. Que estoy agarrado a los placeres mundanos. Pero que al final, si no tomo la decisión de liberarme de eso que estoy agarrado, en definitiva es eso lo que me lleva a la perdición. Y aquí no estamos hablando solamente a aquel que está haciendo lo que quiere. Aquí estamos hablando de todo aquel que no ha decidido desprenderse completamente de eso que le puede afectar. Porque todos en esta noche somos proclives a caer en ese error. Es tanto, este mundo tiene muchos distractores y plantea muchos placeres bonitos y maravillosos, pero que al final pueden ser destructivos para nuestra vida. Finalmente el pasaje termina diciendo, me gusta el texto porque termina diciendo el texto y dice, versículo 16, me gusta este texto, miren esto. Una vez que Jonás le dice, lánzame al mar, estaban luchando para no lanzar a Jonás. Para darse cuenta que era la decisión de Dios, oraron al Señor, clamaron a Dios. Después que claman, deciden lanzarlo al mar. El mar se calma. Y cuando el mar se calma, dice la Biblia, versículo 16, miren esto. Y estos hombres, ¿qué hicieron? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Y esos hombres temieron a Jehová. Escúchenme por favor, con gran reverencia, y le ofrecieron sacrificios y le prometieron votos. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. En la carrera cristiana no es quien llega primero. En la carrera cristiana es quien está dispuesto a llegar. ¿Podía llevar ventaja a Jonás en conocer a Dios? Sí. Los marineros apenas conocían a Dios con lo que Jonás les había enseñado. Pero con lo poco que conocían, decidieron ofrecerle votos al Señor. Decidieron temerle a Dios. Algunos andan por ahí diciendo, no, es que yo no tengo mucho conocimiento. Me falta más, yo tengo que ser un doctor. Déjenme decirles que la gente que más estudia la Biblia es la que menos decide por Cristo. Porque mientras más estudiamos, más necesidad tenemos de conocimiento. Pero el conocimiento no me salva. El que me salva es Cristo Jesús. Amén. Y estos hombres supieron que era así. Supieron poco del conocimiento de Dios, sí. Pero ellos no estaban importándoles solo el conocimiento. Ellos solo les importaba quién les había libertado en el nombre de Cristo Jesús. Y en esta noche yo estoy hablando a personas que han pasado por tormentas difíciles. Quizás alguno está presente en una tormenta muy complicada en este momento. Pero en medio de esa tormenta, es Dios quien te va a librar. Amén. Y si te libra el Señor de la tormenta, que nunca olvides la importancia de ofrecer votos al Señor. ¿Cuál es tu voto al Señor? ¿Cuál es tu voto al Señor? Es posible aquí que haya alguno que le haya dicho a Dios, Señor, si tú me salvas de este problema, yo me entrego a ti.
Y ya han pasado 2 años, 3 años, 5 años, y el tiempo pasa. Porque los seres humanos prometemos a Dios, pero no nos damos cuenta que en algún momento de la historia esta promesa debe cumplirse. Dios no es un Dios de juego, porque Dios me llama a mí para salvarme en el nombre de Cristo Jesús. Y si Él te quiere salvar es porque permitió la tormenta. Va a permitir que te lancen el agua. Y mañana vamos a hablar un poquito acerca de qué hizo Dios para resolver el problema. Pero hasta aquí, Jonás está en el agua. Yo me imagino a Jonás en el agua, levantando las manos. Me estoy ahogando. Y pareciera que tiene que la gente tocar fondo para comenzar a entender que sin Dios nada es posible. En el nombre del Señor. Algunos tienen que hasta perder un brazo, una pierna, un ojo. Se tiene que ir la esposa porque se divorcia. Se tienen que ir los hijos. Algo tiene que pasar en su vida para que comencemos a entender que no podemos controlar las cosas. Que solo en Cristo Jesús hay poder para transformar vidas. Pero no dependemos del conocimiento que tenemos. Dependemos de lo que Dios es capaz de hacer en mi vida para glorificar su nombre. Yo quiero preguntar esta noche. ¿Habrá alguno esta noche que haya pasado por un momento muy duro en su vida? Muy difícil. Pero que Dios lo ha libertado profundamente. Que Dios ha hecho cosas increíbles. Es posible que siente que tiene el agua al cuello o se está ahogando. Pero que sabe que Dios es el que tiene el poder para salvarte. Y quiere esta noche hacer un voto con Dios. Un voto con el Señor. No un voto de más conocimiento para volvernos doctos en la fe, sino un voto para decirle a Dios, Señor, sálvame. Porque la única palabra que debe escucharse en alguien que se está ahogando es auxilio. SOS. Es levantar las manos y de pronto está gritando. Pero ¿quién me escucha? Si estoy en el medio del mar, no sé ni siquiera dónde estoy. ¿Quién me escucha? Te aseguro que Dios te escucha en el nombre del Señor. Yo quiero preguntar a esta noche a una persona que sabe que Dios me escucha, que siente que se está ahogando, pero en el nombre del Señor Dios le va a dar una bendición de obrar en armonía con su voluntad para su honra y su gloria. Amén. Habrá una persona esta noche que se quiera colocar de pie y decirle eso a Jesús. Señor, no estoy oficial, no estoy ahogando. Ya no sé qué más hacer para resolver el problema. Pero solo sé que por más que intente salir del agua, no podré salir de él. Lo que me espera es morir. Pero si tú tienes misericordia de mí y me quieres sacar del agua, obra conmigo como quieres, para tu honra y tu gloria. Yo quiero preguntar a una persona esta noche. Porque yo sé que hay muchas personas que aún deben hacer muchas cosas en el nombre de Dios en sus vidas. No pienses tú que eres la persona exclusiva en el proceso. Nadie merece nada de Dios. Solo merecemos la muerte. Pero en Cristo tenemos poder para ser salvos, para su honra y su gloria. Amén. Y Dios lo hará en nuestros corazones. Y lo va a hacer con gran poder. Yo sé que es difícil quizás decirle a Dios, Señor, esta noche, aquí estoy. Pero estoy seguro que, Señor, si haces ese trabajo en tu vida, Dios comenzará a obrar profundamente en tus corazones. Muy más allá. Habrá esta noche una persona en el nombre de Cristo Jesús que le diga a Jesús, Señor, ayúdame a cumplir tu plan en mi vida para glorificarte profundamente en mi corazón. He pasado muchos problemas constantes, pero yo quiero cumplir tu plan.
Y si algo me gusta de Dios, es que no obliga a nadie. Pero te aseguro que cada día cuenta. Y las oportunidades se están acabando. Y pronto vendrá Jesús. Amén. Y cuando venga Jesús, podamos recordar cada momento difícil en mi vida, sabiendo que en Cristo somos vencedores por su gracia. Me pide la congregación que se coloque de pie. Y vamos a pedirle al Señor en esta noche que nos ayude a ser fieles. Vamos a pedirle a la persona que va a cantar el canto tema que lo pueda cantar en este momento. Vamos a cantarlo con júbilo. Y si alguno en esta noche ha sido tocado por el poder de Dios y cree que es el momento adecuado para honrar a Cristo, te invito a que pases al frente en el nombre de Jesús. El cielo te espera.